aquí en el aula, Francisco Centeno, de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Nos complace mucho saludarles, darles la bienvenida a quienes nos acompañan de manera presencial y los que están conectados en línea. Vamos a iniciar el día de hoy la tercera y última conferencia de este sexto encuentro latinoamericano, Introducción a la enseñanza de la arquitectura, aprendizaje y resiliencia en las aulas, la transformación digital de la enseñanza en arquitectura en la era del COVID-19. Tenemos ya conectada aquí con nosotros a nuestra conferencista magistral del día de hoy, que es la doctora Silvia Dobry. Ella va a dictar el día de hoy la conferencia magistral titulada Diálogo entre ciencia de la educación, arquitectura y urbanismo, de los años 70 a la actualidad. El día de hoy que se está terminando este sexto encuentro. Entonces voy a permitirme presentarla, voy a leer su semblanza y posteriormente le voy a ceder la palabra. Maestra, gracias por acompañarnos desde San Pablo. ¿Desde San Pablo? ¿Desde dónde estaba? ¿Me dijo, maestra? Tiene su micrófono apagado. San Pablo, Brasil. Desde San Pablo. Entonces, desde allá está conectada y nos va a dictar esta conferencia. Por lo tanto, me da muchísimo gusto, le agradecemos muchísimo que haya aceptado la invitación y voy a permitirme leer su semblanza. La doctora Silvia Adriana Dobry tiene experiencia en las áreas de arquitectura, de urbanismo y artes plásticas, actuando principalmente en los temas relación, creación, percepción y representación, paisajismo, proyecto participativo, enseñanza de arquitectura y urbanismo. Está graduada en arquitectura y urbanismo por la Universidad Nacional de Córdoba, de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo y en la Universidad Nacional de Colombia, en 1969 con la maestría en estructuras ambientales y urbanas. En la Universidad de San Pablo, también en el 2002, y tiene esta especialización en tecnologías educacionales por la Universidad 9 de Julho en Uninove de Brasil en el 2000. Tiene doctorado en arquitectura y urbanismo por la Universidad de San Pablo en el 2008 y tiene dentro de su actividad docente, entre otras, es profesora en el taller total de la misma facultad en Córdoba, Argentina, de 1970 a 1975. Profesora e investigadora en el curso de Arquitectura y Urbanismo en el Centro Universitario 9 de Julho en Uninove, en Brasil, del 99 al 2012. Ha sido profesora e investigadora con el programa de maestría profesional en Proyecto, Producción y Gestión del Espacio Urbano y en el curso de graduación de Arquitectura y Urbanismo en el Centro Universitario de San Pablo de Brasil, del 2013 al 2018. Fue profesora invitada en los programas de posgraduación en Arquitectura y Urbanismo en las disciplinas AUP de 5814. Tiene espacios libres, públicos y colectivos. Ha sido profesora de la doctora Catarina Cordeiro de Dos Santos de Lima y por el doctor Eugenio Quiroga de la Universidad de San Pablo del 2014 al 2019. Es investigadora del grupo CESA-USP en la línea de investigación Arte y Cultura de América Latina, desarrollando la investigación Arte, Percepción y Participación en América Latina del 2014 al 2016. Ha sido profesora en el equipo multidisciplinario de la Facultad de Educación Universitaria de San Pablo y secretaria del Estado de la Educación de Brasil del 96 al 98. Ella también ha impartido cursos de extensión universitaria como Perspectiva Mano Libre y Perspectiva en el proyecto FUPAM de la Fundación para la Pesquisa Ambiental y actualmente es investigadora en el grupo MALOCA de Estudios Multidisciplinares en Urbanismo y Arquitecturas del Sur. Participa en la red ULACAP y es organizadora y participante de los encuentros del taller total. Dentro de sus publicaciones, ahí sí me va a disculpar doctora, porque no sé pronunciar esto en portugués, pero vamos a irlo comentando durante la transmisión. Sobre sus publicaciones, ella tiene la arquitectura y paisaje del proyecto participativo y creación colectiva, en arte y diseño de la percepción ambiental, que hizo para la educación de jóvenes y adultos en el Laboratorio de Investigaciones y Ciencias Humanas de la Facultad de Educación de la Universidad de San Pablo, y en la prefectura del municipal de Santo Andrés de Brasil, del 99 al 2000.
También escribió memorias de 2 años, en 1960 y 1970, en Sino de Arquitectura y Urbanismo. Y sí, voy a fallarle, doctora, pero vamos a comentarle, le voy a ceder la palabra para que inicie con esta conferencia. Recordándole que hay que iniciar, hay que abrir su micrófono, y quienes estén en esta llamada de Zoom, recordarles también que mantengan sus micrófonos apagados para no interrumpir a la doctora, para que dé correctamente su sesión. Si ustedes quieren participar, también levanten su manita. Los que están aquí en el aula, de igual manera, si quieren hacer alguna pregunta, levanten su mano después de la conferencia para que puedan dirigirse directamente a la doctora Silvia Dorri. Así que, en nombre de nuestro director, el doctor Juan Ignacio del Cueto Ruiz Funes, del arquitecto Armando Carranco, que anda por aquí, de los coordinadores y organizadores del evento, y del arquitecto Luis Enrique, le agradecemos muchísimo su presencia virtual, que haya aceptado esta invitación, y le cedo la palabra. Bienvenidas y bienvenidos todos y todas. Buenos días. Muchísimas gracias. Yo que me siento honrada de estar con ustedes en una universidad que considero referencia latinoamericana, y espero poder ser útil en lo que pueda comunicarles. Voy a pedir, por favor, si pueden pasar los slides de PowerPoint para comenzar. Agradezco mucho la invitación, sobre todo mi maestro Guillermo Carlos, y agradezco también al profesor emérita Lourdes García Vázquez, con quien tenemos intercambio y que me ha abierto muchas posibilidades de entender más las identidades latinoamericanas. También agradezco a Nora Lanfrey, con quien hemos hecho muchos trabajos. Ella, desde el área de la educación, también me ha iluminado un entendimiento que a nosotros arquitectos no tenemos como base. Entonces, dedico esta conferencia a la memoria de los educadores Paulo Freire, a María Salomé de Monchón, que representa todo el equipo de psicopedagogía del Taller Total, a Nidia Nassi Pontushka, que era coordinadora del laboratorio de la pesquisa en ciencias humanas, y con quien entendimos que las ideas, las búsquedas que teníamos, tanto en el Taller Total, el autogobierno, el sistema modular en Xochimilco y el estudio del medio en Brasil, eran latinoamericanas, ¿no? Pensábamos que estábamos aislados, pero empezamos a entender que estábamos juntos desde lejos. Y al arquitecto Guillermo Carlos Márquez, que nos deja ese compromiso de la arquitectura y esta posibilidad de este congreso. Podemos seguir el próximo, el siguiente. Entonces voy a comenzar un poco con los antecedentes antes de los años 70. Entonces, en general, vi a partir de las entrevistas que hice en Brasil por ocasión del doctorado, de que en final de los años 40 e inicio de los 50 se da una etapa considerada como independencia de las facultades de arquitectura, que hasta ese momento estaban en general integradas o a facultades de ingeniería o de bellas artes. Por su origen y contexto, tanto en el mundo en general como en Latinoamérica, heredaron el esquema de organización y la valorización del formalismo, aquellas que venían
de las escuelas de bellas artes, o la supervalorización de la técnica, las que estaban originadas en ingeniería. Pero algunas combinaron los dos aspectos. Sin embargo, en todas hubo falta de integración de las asignaturas. Estos dibujos que están del lado derecho son dibujos hechos en el año 1963 y quiero en este momento hablar un poquito de esa etapa. Yo entré en la universidad en el año 1962 y en aquel momento en la Facultad de Córdoba, Argentina, existía un preparatorio y la disciplina, la materia dibujo se llamaba dibujo a mano alzada. Era eliminatoria, digamos, eliminatoria no en el sentido de que dejaríamos la facultad, sino en el sentido de que nos impedía hacer las asignaturas del segundo semestre. En aquella época ese preparatorio se lo consideraba nivelador porque entraban a la universidad adolescentes, la mayoría, ¿no? Que venían de las escuelas técnicas ya con conocimiento del área, que eran maestros mayores de obra, y estudiantes que venían de las escuelas normales, tanto los que se habían recibido para dar clases, magisterio, como los de bachillerato, que se llamaba, que no teníamos conocimientos técnicos. Entonces fue, por lo que yo recuerdo, sufríamos los que no teníamos conocimientos técnicos. Veíamos, por ejemplo, que a las 1 o 2 horas después de comenzar la clase, nuestros compañeros que venían de escuelas técnicas ya habían terminado sus hojas en papel Austria, y en aquella época dibujábamos con grafos, ¿no? Todavía ni siquiera había comenzado el rápido gráfico. Imagínense ustedes que están con los computadores. Yo, como la mayoría de las personas que veníamos de escuelas normales, la práctica muy joven, no pasé ninguno. Y estos son los de ya el otro semestre, el año siguiente. Y me interesa mostrarles que había una intención de que cambiáramos la manera de mirar y esta cuestión de ir acercándose al objeto. Entonces, después de pasar, era muy importante en aquella época la existencia de los ayudantes alumnos, porque las cátedras, en aquel momento había mucha distancia entre el profesor y el alumno, y el ayudante alumno es el que conseguía dar esa relación. Yo hice un concurso para ayudante alumno en dibujo y quería contarles que esa primera experiencia fue mi primera experiencia docente, y al hacer el concurso teníamos que hacer un dibujo en la calle y después una crítica a trabajos que nos eran presentados. Y por supuesto, en aquella edad, tendría 18, como la mayoría de los estudiantes somos muy críticos, ¿no? Y entonces empecé rápidamente a ver los defectos del dibujo que me era presentado. Y el profesor Ferreira Centeno me dio mi primera lección de docencia y me dijo: cuando una persona sube la montaña, tiene un pie en el aire y el otro apoyado en tierra. Cuando nosotros hacemos críticas para que el alumno avance,
precisamos antes poner en la mente lo que tiene de positivo, lo que tiene de negativo, y comenzar con lo que tiene de positivo, porque es la tierra a partir de la cual podrá avanzar. Esta fue la primera lección de docencia. En aquellos años, los años 1960, que son considerados los orígenes del taller total, tuvimos en aquella facultad hasta el 1966 una época muy progresista de alta excelencia académica. En el 66 se da el golpe militar. Entonces, antes de que se diera el golpe militar, recuerdo que era lo que se llamaba composición arquitectónica 3, no era proyecto, y fue la primera experiencia de una intención de interdisciplinariedad, porque se juntaron las cátedras de urbanismo, composición arquitectónica y paisajismo, y íbamos a hacer un complejo turístico en Altagracia, que es una ciudad vecina, que era la sede del virreinato. Esto yo me vino al recuerdo en 2015, cuando fuimos al primer encuentro del taller total y fuimos a visitar Altagracia, y bueno, creo que fue una experiencia muy importante que no pudo finalizarse porque vino el golpe militar, la universidad se cerró y al año siguiente la mayoría de estos profesores de alta excelencia habían sido demitidos. Entonces, de 1967, digamos, que se reinician las clases, a 1970, ya dentro del golpe militar de Onganía, porque en Argentina hubo el golpe del 66 y el golpe del 76, también en el 55, pues yo era muy chica. Entonces se comienza del 67 al 70, se comienza a construir el taller total. Del 70 al 74, que es el año de la muerte de Perón y el golpe de derecha en Córdoba, es la etapa del taller total por excelencia. Y en el 76 el taller total queda cerrado. Me parece importante hablar de estos años, digamos, eso. Mucha gente, sobre todo jóvenes, me preguntan por cómo podían haber tantas propuestas pioneras, digamos, de vanguardia, en momentos de dictadura. Entonces, pasa que eran momentos de mucha efervescencia cultural, y creo que por eso vinieron las dictaduras. El 68 fue el marco de las luchas de la juventud universitaria en el mundo y en América Latina, en un clima de efervescencia intelectual y grandes debates que incluía la unidad obrero-estudiantil. Y esto que les decía de que también fue sombríamente marcado por los golpes militares. Sobre todo el 68 fue el mayo francés, que tenía esta palabra de orden: es prohibido prohibir, y que pasó a ser el símbolo de la lucha por la transformación de la sociedad y contra el autoritarismo. Y ya en aquella época, parte de las políticas que visaban garantizar la expansión del capital tenían también su expresión en el plano educacional, cumpliendo una función preparatoria de las condiciones que hoy vivimos, ¿no?, contemporáneas. Darcy Ribeiro dice que en la universidad pasó a ser
lugar donde se desarrollaba el saber, el pensamiento crítico, al saber como mercadería. Entonces eso un poco también lo estamos viviendo, y sobre todo en Brasil, ¿no? Que hay toda una situación de mucha privatización de la enseñanza, que después hablaré un poco más, pero que contradictoriamente también democratizó. Entonces es una situación complicada. Podemos seguir. Voy a hablar rápidamente de los golpes militares. En Brasil fue en el 64, en Argentina en el 66, después estuvo el de Chile, el de Uruguay, y en Argentina volvió en el 76 a tener el otro golpe que fue más sangriento. Y en esos periodos, tanto en Brasil como en Argentina, y también en México también, los estudiantes realizaron manifestaciones en muchas capitales protestando contra la política educacional del gobierno. En Río de Janeiro fue famosa una manifestación que reunió 100.000 personas, y en esta manifestación se mata el estudiante Edson Luis en las calles de Río de Janeiro, en una gran parte de la sociedad. Podemos seguir. La siguiente, por favor. Artistas, intelectuales, estudiantes promovieron muchos actos públicos, enfrentaron a la policía con barricadas, divulgando manifiestos. En San Pablo, donde yo vivo, la calle María Antonia fue el escenario de un campo de batalla entre la sede de la Facultad de Filosofía de la USP, y desde enfrente se habían ubicado en la Facultad Mackenzie gente de la ultraderecha, entonces hubo hasta tiroteo. En cuanto los estudiantes hacían su rebaño en la USP con el rostro de Che Guevara, y se leía Lenin, Marx, al son de los Beatles, y otros estudiantes o jóvenes transitaban por las religiones orientales. Entonces había mucha diversidad. En Brasil, el 13 de diciembre del 68 es promulgado el Acto Institucional número 5, que es el marco de la represión más fuerte. Y en el 68 se da la invasión de la Universidad de Brasilia por una operación conjunta de ejército, policía militar, civil y politécnico. Este es un dibujo que yo hice con base en fotos de la época. La siguiente, por favor. En México, en octubre del 68, ustedes saben más que yo, en la plaza Tlatelolco, espero haberlo pronunciado bien, fue campo de batalla durante horas, expresando la tensión entre el movimiento estudiantil y el gobierno, que había dado un giro a la derecha, y el balance del conflicto fue de 100 heridos, 39 muertos, casi 100 detenidos, y la represión de la casa de brujas para intelectuales y políticos que apoyaban este movimiento por la reforma universitaria democrática en un país donde el conservadurismo de sus líderes se había aliado al capital hegemónico de Estados Unidos. Y en esta foto tenemos la manifestación del 1 de agosto en la Ciudad de México, encabezada por el rector de la UNAM, Javier Barros Sierra.
en todo este proceso de conflicto y reforma universitaria en estos años, en las universidades en el mundo y en América Latina, es el marco que permite entender la posibilidad de abrir brechas o sendas democráticas abiertas por algunas experiencias de enseñanza de arquitectura, entre las cuales puedo citar el autogobierno en México, la Facultad San José de los Campos en Brasil, la Facultad de la Universidad de Brasilia en Brasil y el Taller Total de Córdoba, del que participa. En esos años, las ideas contra la exploración, la desigualdad y la represión política contribuyeron para crear una fuerza creativa, combativa y llena de esperanzas, movilización que estuvo presente en casi todo el mundo. También hubo marchas contra la guerra de Vietnam y el sistema educativo en Inglaterra, en Italia. La siguiente, por favor. En Estados Unidos también había muchos jóvenes que, además de movilizarse contra la guerra de Vietnam, se movilizaron contra el autoritarismo, la pobreza, la guerra, el poder negro, los hippies, en fin. La Universidad de Berkeley era una referencia importante, nosotros en Córdoba escuchábamos. Y también es importante decir que en aquella época los jóvenes se habían convertido en el dominante de las economías de mercado y por otro lado se internacionalizaba compartiendo el consumo y los nuevos roles a través de la televisión, la radio, las universidades y también el turismo intelectual. Sumado a la movilidad social, ya que la clase media comenzaba a entrar a la universidad en muchos países de América Latina y en el mundo. La siguiente, por favor. En esta generación, en los años 60, formuló un programa en el que ser revolucionario se definía expresando su visión de mundo e ideología, cuestionando la realidad social, promoviendo y difundiendo la ciencia y el arte, y luchando con armas, oponiéndose a la violencia criminal con la violencia justa, según Volpe en su libro La imaginación al poder. Hubo una revolución cultural de magnitudes globales que estaba permeada por un sentido de reacción al imperialismo norteamericano. Podemos seguir. La próxima, por favor. En Europa Oriental también se produjeron movilizaciones estudiantiles, como por ejemplo, y populares, no solamente estudiantiles, la resistencia a los gobiernos en la ocupación soviética, en Polonia, Checoslovaquia, y también en Alemania, donde los levantamientos fueron liderados por Rudi Dutschke. Siguiente, por favor. Entonces, un poco este es el contexto que nosotros vivíamos. En el 68, quiero destacar que a nosotros en la facultad nuestra, en Córdoba, se nos había prohibido el tema vivienda de interés social. Y en el 69 estaba programada la Unión Internacional de Arquitectura en Buenos Aires y había un concurso para estudiantes justamente con ese tema. Entonces nosotros salimos a la calle, fuimos en passeata para poder conquistar el derecho a participar de ese concurso. Entonces
creo que eso fue importante como referencia. Y en el 70, fines del 70 más, se consigue instaurar un sistema diferente de enseñanza, que es el taller total, y que se desarrolló a partir de 3 premisas que estaban todas inseridas en la búsqueda de la interdisciplinariedad. La arquitectura es una profesión de carácter prioritariamente social. Su enseñanza debe partir del análisis de la sociedad y sus necesidades, y su gestión debe ser democrática y participativa. Tengo aquí la ocupación de la facultad, por una época de muchas movilizaciones, hecha por Luis Cocato, que falleció hace unos pocos años, y este otro dibujo de Jorge Castra. Y esta otra son las pintadas que se hacen en las paredes, en los barrios. Entonces el contexto es muy importante, que si no fuera este contexto, es difícil de entender, ¿cierto? O sea, como ya les había dicho, la guerra de Vietnam, el 68, el Cordobazo, y congresos tales como la CLEFA, la OIA del 69, que nos dieron los principios orientadores. Eso influenciaba sobre todo en que en la arquitectura y el urbanismo se destacaba la función social del arquitecto, lo que llevaba a una revisión de la propuesta curricular. Se gestó, una pena que la parte de abajo no sale, ahora alcanzaré. Eso llevó a que se organizara con una coordinadora general, donde estaban representados todos los talleres, diferentes de lo que había antes como dirección, y era muy importante la presencia del equipo de pedagogía. O sea, hubo una redefinición de las áreas y la organización de los talleres. Todo eso concentrado en un libro que se llamó El libro Mostaza. El siguiente, por favor. Como parte del contexto del 69, que se da en el Cordobazo, del cual Albert también habla, y que se destaca sobre todo una insurrección popular, donde se destacó la unidad obrero estudiantil. Tenemos las fotos de los líderes, de todo, ¿no? Sobre todo en aquella época la represión era con caballos, y estos son dibujos que salieron en la voz del exterior con el mapa de donde habían las movilizaciones y los dibujos hechos por Juan Colombato. Podemos seguir. Entonces, me parece muy importante la presencia del equipo de pedagogía y psicología, que fue muy notable por su contribución en el cambio cualitativo de la propuesta curricular. Nosotros solo arquitectos no podríamos haber hecho una propuesta con una base científica de calidad. Era dirigido por María Sales de Bumichón, y entre ellas voy a leer algunas frases que nos marcaron mucho, por lo menos a quienes seguimos la docencia. Cuando ella decía, escuchar es aprender enseñar es aprender a escuchar. Enseñar es estar atento al gesto del otro. Y María Selene se exiló 2 veces en México, en el 66 y después en el 76.
Entonces, en ese momento, antes de su segundo exilio, ella nos decía: el valor del silencio en la enseñanza lo recuperé en México. Hay que escuchar mucho, porque hay cosas que no se dicen, hay lenguajes a los que nosotros, con nuestra oralidad, le hemos quitado el peso vital que tienen, el peso comunicacional. Esta frase, ese concepto, esta idea, creo que es muy, muy importante, por lo menos en mi trayectoria, y se relaciona con otras experiencias que voy a presentar después. La siguiente, por favor. El equipo de pedagogía en la época del taller total no presentó a los docentes, sobre todo a los docentes de información. Yo era recién recibida, con muchos colegas, ¿no? Pablo Freire, el libro de Pablo Freire fue impreso en la gráfica de la universidad, ¿no? Y rescato algunos conceptos, algunas ideas de él que me parecen muy importantes. Él define los espacios de la educación como una relación interactiva que trasciende el espacio formal y alcanza lo informal en la ciudad que se extiende como educativa. Inspira una articulación donde la práctica pedagógica interactiva y dinámica se entrelaza con una forma de actuar del arquitecto en la sociedad, dialógica, interactiva, y que construye un proyecto participativo de los espacios, viendo el hombre como un ser de relación, no apenas en el mundo, sino con el mundo. Es esto que dice con el mundo. Eso me parece así muy importante para nosotros, arquitectos, en nuestra práctica y para la enseñanza de arquitectos. Las relaciones entre educación como un proceso permanente y la vida en las ciudades, contextos que no apenas recepcionan la práctica educativa como práctica social, sino que también se constituyen a través de sus múltiples actividades en contextos educativos en sí mismos. La siguiente, por favor. Dentro del proceso del taller total, la contribución del equipo de pedagogía ofreció las bases científicas para el proceso de construcción de conocimientos en un cambio cualitativo de la propuesta curricular. En el 70, al finalizar el año lectivo, los equipos de trabajo evaluaron el proceso. Hasta agosto del 71, la propuesta se mantuvo conectada a la idea implícita en su nombre inicial, que era Taller Total de Composición Arquitectónica, y que constituía un taller vertical, diferente de lo que es el taller total. A partir de agosto del 71 se pasó de un taller vertical bajo la lideranza del área de proyecto a un taller en el cual el proyecto se derivó de la acción interdisciplinaria de todas las áreas, asumiendo el papel original del taller total. Podemos seguir la próxima. Aquí hay voy a pasar rápido, pero queda a disposición de los que después quieran ver, va a quedar registrado en la facultad. La diferencia, la evolución, ¿no?, del plan de estudio 71 al 72, que fue producto del debate democrático entre profesores y alumnos. Había un área de instrumentación y área de ciencias en los periodos
como en muchos lugares había en la de morfología, metodología, equipamiento, prácticas de obra, ciencias sociales y tecnología. Después se sintetiza y el área de proyecto absorbe morfología, metodología, equipamiento y práctica de obras. La siguiente, por favor. Y en este cuadro, lo que quería señalarles es que se mantenía el equipo, los ciclos, ¿no? Entonces había un ciclo básico, medio y superior. El básico, de alguna manera, era de la misma forma que fue el preparatorio que yo cursé, un nivel más de instrumentalización formativa, pero estaba relacionado con otros niveles. No quedaba tan separado como había sido en el plan anterior. Y todas las disciplinas están en todos los niveles, diferente de como había sido en el plan anterior. Podemos seguir, por favor. El esquema funcional, las subáreas y docentes pertenecían a las dos áreas. No es que existían docentes en el área de instrumentación y docentes en el área de síntesis. No, todos los docentes estaban en las dos áreas. Entonces no había una separación. De esa manera se intentaba superar la vieja división y disputa entre las disciplinas teóricas y prácticas. Todas pasaban a ser teórico-prácticas, construyendo la interdisciplinariedad. Las áreas de proyectos, ciencias sociales y tecnología integraban tanto las áreas de instrumentación como las de síntesis. Los talleres estaban, por su vez, tenían comisiones de trabajo. Y, digamos, había comisiones interniveles con una proporción de estudiantes y había comisiones por nivel que funcionaban en el taller simultáneamente y de acuerdo a cada momento de la actividad pedagógica. Podemos seguir. El área de instrumentación proporcionaba conocimientos básicos de cada campo de conocimiento para cumplir objetivos por nivel distinto. Y el área de síntesis permitía la aplicación, desarrollo, verificación, profundización y reformulación de conocimientos básicos impartidos en el área de instrumentación a través del desarrollo del proceso proyectual que se llevó a cabo en los interniveles y en los niveles, de acuerdo con la programación general. Desarrollar de los talleres significaba la interrelación de las subáreas para el tratamiento del tema de la arquitectura urbanismo como objeto polifacético. Cada subárea mantenía su especificidad apuntando para la articulación de conocimientos en torno de una temática común. Sí quiero esclarecer que como duró pocos años esa experiencia, hubo conflictos entre la especificidad y lo general que si se hubiera durado más tiempo se podría haber subsanado. Se supone que es nuestra tarea para el futuro, tratando de superar las cajitas separadas. Seguimos, por favor, la próxima. Los talleres fueron el espacio físico donde la síntesis se concretaba en la acción proyectual, de la que participaban todas las asignaturas y no solamente proyectos. Esto creo que es una diferencia sustancial. La acción proyectual es vista como columna vertebral de la facultad
y no solamente la asignatura proyecto. Todas las materias participaban del acto de proyectar, lo que demanda la construcción de la interdisciplinariedad. La siguiente, por favor. Aquí solo les traigo algunos ejemplos. En algunos talleres hubo ya, dentro de lo que sería la corriente sanguínea de currículo formal, la extensión. En el taller 3.6 trabajó con una cooperativa de basura en la periferia y entre los docentes estaba Elsa Tania Arraudi, que al exilarse en México participó de la formación del sistema modular de la Facultad de Arquitectura de la UAM de Xochimilco, y hay un auditorio que en su homenaje tiene su nombre. También se exilaron en México María Salena de Sol y Marta Casarini, y graduados que, según los artículos en la charla que hemos tenido con Lourdes García Vázquez, tuvieron contacto con el autogobierno en la FAO, en la UNAM. Y en Colonia Lola también trabajaron con un barrio de periferia, desarrollando una escuela junto con los vecinos. Entonces son en aquellos lejanos años inicios de lo que hoy llamamos proyecto participativo. Es importante decirles que estas relaciones, ¿no?, latinoamericanas fueron posibles a partir de 2015, cuando vimos justamente de que en varios lugares estaban pasando experiencias similares y que se interrelacionaban en los congresos posibles. O sea, no me parece que fue influencia lineal, sino una interinfluencia. La siguiente, por favor. El cierre, el documento, el cierre es muy fuerte, sobre todo aquí en Brasil, cuando quisieron imponernos hace poco tiempo escuelas sin partido, una relación, cuando uno dice la historia parece que quiere repetirse. Y voy a leer solo un pedacito de la carta del delegado militar de la Universidad Nacional de Córdoba al delegado militar de la Secretaría de Asuntos Municipales. Y dice: destaco la importancia de la implementación del nuevo plan al entrar en vigencia, ya que esto supone la supresión del plan anterior que organizó e implementó el taller total, sistema que favoreció el aprendizaje de la ideología marxista, lo que por consiguiente dio lugar a que la facultad se convirtiera en un centro político propio de la subversión. Los dibujos son de Rosa Doris Creika, que le decíamos Munina, y de la estudiante María Amelia Legar, estudiante de talla total, las dos desaparecidas en la lucha contra la dictadura. Hubo en esa facultad 47 desaparecidos durante la dictadura cívico-militar, que fue del 76 al 80. La siguiente, por favor. Voy a, digamos, en estas experiencias solo voy a citar rápidamente la Facultad de Arquitectura de San José de los Campos. Voy a destacar, fue muy parecida al taller total y fue en los mismos años. Y sobre todo era un laboratorio de enseñanza, según Butoy en la casa. Y en ella varios modelos expresaban la relación de fuerza de cada momento con un denominador común: desarrollar una enseñanza crítica inserida en la realidad. Estas experiencias, tanto en Argentina, en Brasil como en México, desarrollaron en forma pedagógica, una forma pedagógica, dinámica e interactiva
combinada con el objetivo de una práctica participativa del arquitecto urbanista. La siguiente, por favor. En Brasil, o sea, yo llegué a Brasil en el 71 y durante muchos años trabajé como arquitecta y las puertas que se abrían era el mercado inmobiliario. Hasta que en un momento el dueño de una constructora nos contrató para hacer un proyecto y nos dijo: no se preocupen, arquitectos, es para pobres. Eso fue la gota de agua. Recuerdo que dijimos, nosotros pensamos que con economía se puede hacer buena arquitectura. Pero de todas maneras fue la frase que nos mostró cómo el mercado inmobiliario se maneja. No voy a decir que otras cuestiones fueron importantes, porque la experiencia profesional obviamente también nos ayuda en la docencia, ¿no? Nos da una base importante. Pero en aquel momento yo me conecté con unos arquitectos que estaban trabajando con proyectos participativos y fue como un reencuentro. Entonces, para María de la Ragón, ella dice que los proyectos participativos a medio o largo plazo pueden tener un carácter transformador, porque los participantes tienen potencialidad para la acción transformadora de sus lugares de vida. Pero también existe la participación formal en un proyecto institucionalizador, y que para que sea una participación real, ella nos llama la atención de que tiene que ser un proyecto transformado. ¿Podemos seguir, por favor? Este trabajo que se llamaba Una fruta en el quintal era un proyecto de arte y educación ambiental en Diadema, que es un municipio conurbado con San Paulo, coordinado por un arquitecto llamado Raúl Pereira y también Carlos Bocinos, y se trabajaba con las cuestiones de educación ambiental con las escuelas. Aquí algunas fotos, dibujos. También yo participé en ese proyecto con un tema que era percepción a través de la identidad. Podemos seguir. Bueno, aquí un proyecto de una escuela. Fue muy importante para mí, porque me abrió otro mundo en la profesión, ¿no? Y en las oficinas, los talleres que di para los profesores, en los parques, trabajé con niños y con adolescentes también. Y hubo algunos profesores que me dijeron que lo que yo decía era igual a lo que un grupo de la UPI de educación decía. Entonces después voy a hablar un poco de ellos. Podemos seguir. Estos son dibujos de profesores, más técnicos. Fui a hablar, cuando estos profesores me dijeron de este equipo, hablé por teléfono, me busqué el teléfono y hablé con Nidia Contuche, que falleció hace 2 años y era la coordinadora del laboratorio de investigación en ciencias humanas. Entonces con ella nos ayudó, casualmente estaba haciendo una materia de posgraduación durante la maestría y era en la aldea de Carapicuíba, que es un lugar de patrimonio histórico. Entonces trabajamos con una escuela y ella hizo la relación entre
la escuela y nosotros arquitectos. Hicimos un recorrido con la escuela y estos son dibujos, ¿no?, tanto de alumnos y profesores de la escuela, y también hubo una oficina de un taller de poesía para alumnos. O sea, a través de esas actividades se fue valorizando el lugar y la comunidad nos fue dando a nosotros como arquitectos sus deseos y fueron también valorizando. Hubo profesores que nos dijeron en reuniones que hacía muchos años que daban clase ahí, que venían de San Pablo en el auto, llegaban a su clase y salían y no conocían ese lugar. Entonces que ese contacto, ¿no?, hizo que entendieran la comunidad, sus alumnos y la importancia histórica de ese lugar. Y a nosotros también nos acrecentó muchísimo en conocimientos. Podemos seguir. La próxima, por favor. Doctora Domi. Hola. ¿Cómo? Doctora, ¿me escucha? Sí. Sí. Solamente nos quedan 10 minutos para esta presentación. Bueno. Sí, gracias. Estos rápidamente, a mí, yo profesora de dibujo, de perspectiva, con aquella idea de dibujar lo real, viéndolo, las maneras de representar, ¿no?, de los alumnos de la primaria y los profesores de escuela que no tenían conocimiento de perspectiva, me di cuenta que existe un otro lugar que es lo simbólico. Y ahí produje esas acuarelas de otra manera. O sea, a mí como persona me voló mucho la cabeza. Podemos seguir la siguiente, por favor. Bueno, esto podemos pasar, el anteproyecto que conseguimos hacer. Y es importante decir que de todas esas experiencias, yo llegué a la conclusión de que la producción de lugares y paisajes es producto y al mismo tiempo proceso de acción de los seres humanos. Es una actividad creadora que se incluye en la contradicción arte, mercadería, valor de uso, valor de cambio. Y que para superar esa contradicción es necesario encontrar brechas o sendas que permitan definir las características de un proceso participativo y contribuir a mudanzas sociales deseables y necesarias. La siguiente, por favor. Podemos pasar a la siguiente. Rápidamente voy a hablar de algunas ideas de Merleau-Ponty Foucault. Merleau-Ponty, cuando hace la crítica al positivismo racionalista y nos plantea la visión de intersubjetividad que nos permite repensar las relaciones tanto de profesor-alumno como de arquitecto-usuario. La siguiente, por favor. Y de Foucault, la relación de fuerza en constante movimiento, fue algo que me hizo ver, ya no es el poder hegemónico congelado, sino una relación continua de fuerzas. Y eso hace que uno le dé valor a las pequeñas semillitas, porque son los que van contribuyendo también con esas relaciones de fuerza dinámicas. Podemos, la siguiente. Tiene rápidamente este dibujo, en realidad lo hice para la maestría de mi hija, que es del área de la danza, y con quien hicimos bastantes trabajos interdisciplinares, porque una de las cuestiones que, asociando con lo que decía María Saleme sobre la cuestión del gesto y la no oralidad, entendí
que la danza es un dibujo también en el espacio, pero que nosotros también tenemos que trabajar con los espacios. Entonces, por ejemplo, hicimos unas dinámicas con líneas, ¿no? A través de, digamos, una teatralización del espacio, de la perspectiva, las maneras de mirar. Ella nos contribuyó también con dinámicas con tejido para ver pesos y transparencias, en fin, fue una experiencia interesante y que abrió otros caminos. Podemos seguir. Entonces, una de las cuestiones que me parece importante que me lo continental es que el cuerpo es un cuerpo pensante, no es la división cuerpo y mente, ¿no? Entonces, superar la división sujeto, objeto, cuerpo, alma. La siguiente, por favor. Otra referencia es Boyce cuando habla de arte ampliada y que la historia es vista como cultura. Entonces, la importancia del arte en todos los procesos de comunicación. Seguimos, por favor. La próxima. Y una de las cuestiones que me parece que tiene mucha relación con nosotros como arquitectos y como educadores es que cuando Merleau-Ponty habla de que el problema del arte moderno no es el surgimiento del individuo, sino el de la comunicación. Entonces, esto yo lo relaciono con la idea de que en la mayoría de los currículos de arquitectura se hace un culto a la genialidad y se ignoran los contextos, las tendencias. En unas clases que di de historia de la arquitectura agrupaba en el mismo grupo Chandigarh y Brasil, y los alumnos después llegaron y decían ¿quién copió a quién? Porque en su cabeza estaba muy incorporada la idea de que cada arquitecto tenía que ser original, y eso no es verdad. Estamos dentro del contexto y muchas veces trabajamos colectivamente con el arte, ¿no? Entonces, un poco eso me parece importante. Podemos seguir a la próxima. Una de las cuestiones en cuanto al proceso del proyecto es la relación entre el lenguaje verbal, oral y escrito, y el lenguaje del dibujo bidimensional, que por origen no considero que sea solo nuestro lenguaje gráfico, sino la danza, por ejemplo, también es un otro lenguaje. Me parece importante, tanto para nuestra creatividad como para los diagnósticos que hacemos con las comunidades. La siguiente. Bueno, recojo las 5 preguntas que nuestros profesores nos enseñaron, que encontré aquí en Brasil también algunos profesores que utilizaban. ¿Por qué? El qué, por qué, para qué, quién, para quién, con quién, dónde, cuándo, cómo. Y el dónde no solo en el sentido de físico, sino la parte cultural, lo mismo cuando hablamos de cuándo, no solamente las cuestiones de cronogramas, sino también el momento histórico. El siguiente, por favor. Bueno, este es un ejemplo de proceso proyectual en espiral, ¿no? No voy a detenerme mucho, pero queda a disposición y creo que casi todo el mundo lo usa, ¿no? O sea, las relaciones entre las diferentes etapas. Como entre la etapa del análisis y diagnóstico y las primeras ideas formales, hemos trabajado con talleres con música, un ejercicio de creatividad con música y dibujo que nos fue enseñado por Darren Morrison. Vino de Estados Unidos una vez y que lo seguimos desarrollando y que nos trae las cuestiones del inconsciente, que también son interesantes. Y por todo ese proceso
la relación dialéctica, forma, función técnica que viene desde la abogado, ¿no? Esa interrelación que supera esa oposición entre arte y técnica, lo que nos llega a configurar un todo. La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al debate que nos parece que me gustaría transmitir, digamos, la cuestión que cada una de las experiencias no se la puede desligar de su contexto, que todas las experiencias de los años 70 incluía la lucha por una enseñanza crítica de los años 70 y creo que continúa, porque lo que veo y lo que hemos seguido haciendo, a pesar de que volvimos a las cajitas separadas la mayoría de las veces, hemos tratado de seguir buscando la interdisciplinaridad, la enseñanza crítica y el contacto con las comunidades, ¿no? Entonces tratar de superar la división y disputa entre las teóricas y prácticas y construir una vivencia pedagógica dinámica e interactiva que se combina con la práctica participativa del arquitecto urbanista que incidió en aquella época la extensión universitaria en el interior, pero que nosotros continuamos batallando por la extensión universitaria, intentando curricularizar. Seguimos, por favor, la última, creo que es la siguiente. Entonces, en la actualidad es importante recuperar un diálogo que permita construir en la enseñanza de la arquitectura y urbanismo la interdisciplinaridad en torno a la acción proyectual, no de la disciplina proyecto, sino de la acción proyectual que envuelve todas las disciplinas. La forma de construir el conocimiento arquitectónico y urbanístico exigen la interdisciplinariedad, reflexionar sobre las interrogantes de cómo, por qué, para qué, para quién, con quién y lo que enseñar y aprender son imprescindibles en la realidad que vivimos, es muy compleja. Lo que me parece también importante destacar es que a partir de 2015 quedó más claro, por lo menos para mí, a partir de estos encuentros de taller total, que hay una realidad latinoamericana y que es muy importante este tipo de congresos que nos relaciona, importante las redes, como la red de UNACAP, que tiene representantes de muchos países, porque es la posibilidad que tenemos de intercambiar experiencias. Antes, en los años 70, nosotros creíamos que estábamos solos, cada uno en su lugar. Las personas del estudio del medio, del laboratorio de investigación de ciencias humanas, coordinado por la profesora Emilia, cuando fueron en 2015, justamente decían, nosotros creíamos que estábamos solos. Ellos trabajaban de una manera muy parecida al autogobierno y al taller total con escuelas primarias y secundarias, o sea, en otro nivel de enseñanza, lo cual también es muy importante. Entonces, un poco, en este momento yo rescato mucho las posibilidades de relaciones latinoamericanas para intercambiar experiencias. Entonces, es solo eso que, disculpen que un poco rápido. La bibliografía no la voy a explicar, queda a disposición y termino aquí, estoy esperando comentarios y preguntas. Gracias, doctora. Me parece que aquí en la sala causó igual vamos a tener mucha participación porque pues sí, lo que nos compartió causó como mucha inquietud. Entonces no sé si alguien quiera hacer alguna pregunta a la doctora. Estimada Silvia,
para saludarte, Georgina Sandoval de Guamas Capozalco. ¡Qué alegría! Sí, la misma alegría. Reconociendo tu sabiduría y tu larga trayectoria, yo quisiera referirme al tema que tocaste muy brevemente de la evaluación. La evaluación seguramente de ese gran proyecto, de ese gran suspiro que ya nos has relatado. ¿Cuál sería tu evaluación personal a partir de este planteamiento del cual se ha luchado mucho por convertirlo en una realidad hasta hoy día? Gracias. Gracias, Jordi. Georgina, por ahí porque no sabe, ¿no? Bueno, yo creo lo siguiente. A mí personalmente marcó toda mi trayectoria. Las premisas, las maneras. En Brasil yo he trabajado también en facultades particulares por la realidad que existe, y nosotros hacíamos interdisciplinariedad en los corredores, y eso venía de la herencia de aquella época. Tanto no era solo niña, porque el coordinador de aquella época, Sam, hasta los años 2014, también venía de experiencias similares aquí, y esa experiencia que yo conté, que fue antes en total de esa relación entre urbanismo, proyecto y paisajismo, ellos la hicieron aquí en los mismos años en la calle Marañón, era la vieja facultad, quien me contaba, ¿no? Entonces, creo que nos ha marcado. Es difícil superar las cajitas separadas. Yo creo que no es solo por una cuestión estructural de la universidad, sino también por las maneras individualistas que tenemos, ¿no? Esa es una de las cuestiones, así personalmente, ¿no? Lo que más me parece que la herencia, ¿no? La evaluación de esos procesos es la cuestión de la extensión universitaria, tratando de que se curricularice, que no quede separada, que está habiendo procesos aquí en Brasil, en Córdoba. El otro día justamente recibimos la noticia de que recibieron un certificado, una certificación, ¿no?, de la Secretaría de Extensión Universitaria. Entonces, creo que nos alienta a seguir luchando por estas ideas de interdisciplinariedad y de una extensión, de un compromiso mayor de las instituciones con los problemas reales de nuestros pueblos. No sé si respondí bien. Me parece que sí, doctora. Tenemos una pregunta de la doctora María Luisa Morlote Acosta. Ella dice: el concepto de habitabilidad no siempre es entendido por las y los estudiantes. ¿Cuál es su opinión y método de enseñanza? El concepto de habitabilidad en el sentido de habitación digna y de hábitat ampliado es esto que están preguntando. Supongo que sí. Nada más puso: el concepto de habitabilidad no siempre es entendido por las y los estudiantes. ¿Cuál es su opinión y método de enseñanza? A lo mejor también tendría que abordarse eso, ¿no? Las diferentes. Ya, voy a contar una anécdota. Cuando hice una de las materias en la maestría y el doctorado con la doctora Vera Paladín, que ella era especialista en Merleau-Ponty, Foucault y todo demás, mi hija, la de danza, descubrió un apuntecito y dijo: pero esto sirve para arte. Y quiso hacer también esa materia. Entonces ella, rodeada de arquitectos y estudiantes de arquitectura, un día vino y me dijo: mis compañeros arquitectos no
por el espacio, no caminan por el espacio. No es como mi papá y vos. Entonces le fui a preguntar a la profesora esa percepción de ella y dijo, es verdad. No sabría decir bien por qué, tal vez por un exceso de teoría y falta de práctica, no sé, porque no sabría decir, pero eso es una anécdota. Creo que heredamos, mi generación por lo menos, la idea de hábitat ampliado, ¿no? De Tingué y de Vanek, ¿no? Esa idea de que no es solo la vivienda, sino todos los equipamientos, el espacio público, ¿no? Como hábitat digno. Nosotros tratamos de trabajar eso, ¿no? De relacionar, no solo que las personas tengan una casa mínima, sino también espacios, escuelas, parques, plazas, ¿no? Y en cuanto al método de enseñar, yo creo que no basta la ergonomía. Tenemos que ir también a las cuestiones culturales. Me viene a la memoria María Salene de Bonchón trabajó en un lugar de la cordillera, no recuerdo si en México o en Ecuador, con alfabetización indígena. Y ella contaba en su libro Dice, está registrado, que en cuanto ellos estaban trabajando con alfabetización había un grupo de arquitectos haciendo la vivienda digna. Y cuando las casas estuvieron hechas, los habitantes se indignaron porque el baño estaba dentro y eso les parecía una ofensa, porque ellos estaban acostumbrados a que las necesidades básicas ligadas al baño era afuera y no quisieron habitar. Entonces yo creo que es un ejemplo de cómo tenemos que tratar de entender las maneras de vivir de las personas que van a vivir en los proyectos que nosotros queremos hacer. No sé si he respondido. Muchas gracias, doctora. Tenemos una última pregunta. Le voy a pedir a la maestra Alma Rosa Sandoval que abra su micrófono para que se la pase y creo que con eso cerraremos nuestro bloque de preguntas. Gracias, sí. Estoy atenta. Maestra, yo quería preguntarle cómo enfocamos el concepto de sustentabilidad o sostenibilidad e inclusión. Vamos a verlo solo en el hábitat, ¿no? Para no irnos más, no abrir tanto la pregunta, pero sí me interesaría mucho porque son cosas que estamos viendo en esta época, aunque sabemos que la sostenibilidad pues, se basa mucho en una parte del bioclimatismo, ¿no? Que es desde siempre, ¿no? La arquitectura bioclimática. Entonces, ¿cómo lo enfocaríamos? ¿Qué aplicaríamos? ¿Qué puntos reforzaríamos en el hábitat en estos dos conceptos? Por favor, maestra. Que quería citar un arquitecto y me olvidé el nombre. No se preocupe. Un arquitecto que hizo un libro que se llama Lecciones de Arquitectura. Y vi hace poco un compañero del Taller Total hizo una película que se llama El arquitecto y el paisaje y tiene una entrevista a él, ¿no? Es de Suiza. Y él habla de cómo tenemos que trabajar la relación de afuera y el de dentro. O sea, no es de dentro para afuera, sino de fuera para adentro y de dentro para afuera. Yo creo que eso me parece que sería un poco la respuesta, ¿no? O sea, la cuestión de la sostenibilidad y la inclusión, solitos los arquitectos, infelizmente no vamos a poder resolver, porque hay muchos
problemas económicos también que están relacionados, ¿no? Pero yo creo que en la medida que podemos tener un contacto mayor con los lugares de vida, los moradores, los habitantes, y entender más sus culturas. Pero en diálogo, no es esa idea de que vamos solo a escuchar. No, nosotros vamos a escuchar y a hablar, porque se supone que también podemos modificar, ¿cierto? O sea, disculpen que a veces hablo en portuñol. No se preocupe. Gracias. Nosotros decíamos, no es cuestión de preguntar, ¿quieres celeste o rosa? No, vamos a hablar también de la importancia, ¿no? Por ejemplo, en aquel proyecto de arte y educación ambiental, trabajamos con unos chiquitos y el patio de la escuela tenía unos árboles bonitos. Pero ¿qué es lo que un niño quiere? Una pileta para nadar. Entonces me acuerdo que dijimos, pero si hacemos la pileta vamos a tener que cortar estos árboles. Entonces no, porque ellos ya habían estudiado la importancia de los árboles, ¿no? Y hubo una profesora de teatro que les ayudó a concientizar con una obra de teatro y poesía. Entonces yo me doy cuenta de que tenemos que trabajar también en interdisciplinariedad con otros profesionales y bueno, eso es lo que hace que podamos comunicar, eso que luego Conti habla de que la cuestión del arte es la comunicación. Yo creo que la cuestión de la arquitectura también es la comunicación. ¿Qué ganamos con hacer un hermoso proyecto si las personas no lo entienden y lo destruyen, por ejemplo? No, tenemos que tener un poco ese diálogo, ¿no? No sé si le respondí. Sí, doctor, sí, maestra, sí. Entiendo que comunicarnos con el medio, ¿no? Sobre todo y con los usuarios y ver qué es lo que ellos necesitan y ver cómo lo solucionamos nosotros. Creo que eso es lo que necesitamos. Considerando que nosotros también tenemos que estudiar técnicamente. Claro. O sea, es también nuestra responsabilidad, ¿no? Claro. Pero no solo quedarnos y tratar de ver cómo transmitimos, porque, por ejemplo, esa cuestión, hubo unas reuniones, aquí es ley la cuestión de la participación de la comunidad, solo que es ley, pero se encuentra la manera de que, no sé, ¿no? Y me acuerdo que fui a una reunión donde ya estaba contratado para hacer la canalización del río y no dejaban hablar a la comunidad, porque ellos llegaban con una terminología que... Entonces creo que, bueno, que es una lucha grande. Gracias, sí, claro. Muchas gracias, doctora, muy amable, muchas gracias. Gracias por su presentación y por todo lo que nos informó. Gracias. Gracias, doctora. Bueno, pues antes de concluir esta hermosa presentación, y además con todas las aportaciones y cosas que nos ha dejado pensando la doctora Dobry, procedo a leer el reconocimiento que le vamos a entregar, porque además nos hizo el gran honor de ser nuestra última conferencista de este encuentro. Y procedo entonces. La Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la División de Educación Continua y Actualización Docente, otorga el presente reconocimiento a Silvia Adriana Dobry por su participación como conferencista magistral en el 6º Encuentro Latinoamericano Introducción a la Enseñanza de la Arquitectura, Aprendizaje y Resiliencia en las Aulas, la transformación digital de la enseñanza en la arquitectura en la era COVID-19. Por mi raza hablará el espíritu, Ciudad Universitaria, Ciudad de México, noviembre de 2022, y firma el doctor Juan Ignacio del Cueto Ruiz Funes, director de la Facultad de Arquitectura, el arquitecto Armando Carrero Hernández, jefe de la División de Educación Continua y Actualización
Comunicación Docente, y una servidora, Alejandra Villa Calderón, coordinadora del encuentro. Doctora, muchas gracias de verdad por su participación, por darse el tiempo de compartir todo eso. Sabemos que es un tiempo insuficiente siempre, y yo no sé, me quedo con la pregunta de si puedo después compartir con quien quiera, ¿no? Con quien se acerque a nosotros como parte del encuentro, y compartir sus correos, a lo mejor para que la puedan contactar, y que todo esto que los dejó pensando y nos dejó pensando, pues lo podamos ampliar ya de forma más personal. Algunos colegas, inclusive de Córdoba, o me dijeron que estaban discutiendo el plan de enseñanza, que les interesaría ver un registro, que también en Brasil. Entonces me parece Ok. Sí, de cualquier manera, esta ponencia queda en las redes de la facultad, va a quedar en el canal de YouTube, entonces sí, con gusto también le hago llegar la liga para que la puedan compartir. Pues muchas gracias a todas y todos quienes estuvieron acompañándonos aquí y a distancia. Muchas gracias.